Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, yo teniendo en cuenta que era rápido, me anoté una docena de claves de paralaje. Algunos 12 puntos que me parece que son relevantes a tener en cuenta. Escuchaba recién a Mónica, ella lo sabía desde hace poco, pero ella fue una gran maestra de todos los sociólogos que estudiamos en las cavernas de la dictadura, en las catacumbas de la Facultad de Derecho al final de la dictadura, y leíamos en la clandestinidad sus libros, los libros de ella. Así que fue para toda nuestra generación, en serio, y no es broma, como una referente muy importante en tiempos que teníamos profesores de la dictadura que alcahueteaban alumnos en los pasillos de la facultad. Así que bueno, imagínense que escucharla y tenerla al lado para mí es un orgullo. Bueno, 12 claves que me parece que son relevantes para pensar la etapa en un congreso que se llama Néstor Kirchner, que es de filosofía y geopolítica, y que ese cruce me parece súper relevante porque supone la filosofía como una herramienta de transformación y con un compromiso activo de militancia. Y voy a partir algo de lo último que dejó Mónica, con lo cual coincido absolutamente y charlábamos también antes, ¿no? Es decir, el tema del poder popular, para decirlo en lenguaje un poco más brutal que lo que dijo ella, que permita de alguna manera que más allá que pasen o no pasen los gobiernos, haya enclavado en los sectores populares miles y cientos de miles de compañeros que puedan resistir, como ahora están con ciertas dificultades para hacerlo, a estas andanadas brutales, inhumanas del neoliberalismo. Bueno, el primero, algunos son conocidos, fueron dichos, pero me parece importante dejarlos estipulados. El estancamiento económico global desde la crisis del 2008-2009 y el acecho posible de burbujas financieras que están avaladas y financiadas por la fuga de capitales, los paraísos fiscales y los rescates llevados por Estados Unidos que nadie se pone a ver, que en realidad si vos haces burbujas especulativas y alguien te va a salvar, no hay problema en seguir haciéndolas, porque total, en todo caso, va a salir el gran papá Estado para financiar a los ricos, que son los que negociaron con las burbujas especulativas. 2. El ataque neoliberal a las soberanías, un poco lo que decía Mónica, no lo quiero repetir, tiene que ver efectivamente con este entramado del capitalismo global monopólico que se hablaba y que en realidad generó un gran problema también para Estados Unidos, que ha dejado sin trabajo a millones y millones de norteamericanos y que Trump pretende plantearse bifrontemente con un neoliberalismo hacia afuera y con un proteccionismo, en todo caso arancelario, en un mecanismo doble que es confuso y que genera un nivel de zozobra a nivel internacional, porque aquellos que curiosamente, históricamente, eran los grandes defensores desde el 70 para acá, recordemos que fue Chile el primer lugar donde se implementó el neoliberalismo en el mundo, luego vino Reagan y Thatcher, digamos, y fue también Sudamérica en el 98-99 con Chávez el primero que le dio una batalla también brutal. Eso es una cosa interesante para pensar la historia de las relaciones y del enfrentamiento del neoliberalismo en el mundo, ¿no? 3. El deterioro del liderazgo global de Estados Unidos tiene que ver también con esta pérdida de fronteras y con que las empresas transnacionales tienen más poder que los estados e incluso que Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos en todo caso cubre esa debilidad que tiene que ver también con su déficit, etcétera, con armamentismo y el desarrollo militar, que, para dar unos datos que todo el mundo creo que sabe, en este momento Estados Unidos está imbricado abiertamente en 7 guerras, en Afganistán, en Irak, en Yemen, en Siria, en Somalia, en Libia y en Níger, y su presupuesto aprobado recientemente es de 700.000 millones de dólares para el 2018, casi 100.000 millones de dólares más que en el 2017. Hay una relación muy fuerte entre el crecimiento del presupuesto militar y el decrecimiento de otros presupuestos en Estados Unidos. Mientras pierde capacidad política a nivel internacional, curiosamente eleva sus presupuestos militares. 4. Las nuevas guerras híbridas. Algo se dijo acá, pero me parece clave entenderlo sobre todo para lo que viene, para lo que está sucediendo y para lo que viene. Basada en el monitoreo de la subjetividad agregada mediante metadatos, orientaciones de significación,
mentiras institucionalizadas o fake news, escenificaciones judiciales, mediáticas, soporte de inteligencia, operaciones de prensa, viralizaciones dubitativas, etc. La política también se hace en la cotidianidad de un sujeto que está en la calle, pero que también está en contacto con redes sociales y que desde ahí también se construye su sentido común. Nosotros, y esto como nota a pie de página en términos de acción política, tenemos que conocer y manejar esas herramientas y dar la batalla, no solamente en la calle, sino también en las redes sociales. Y tenemos que saber, doy un ejemplo que daba hoy al venir para acá también, de cómo funciona esto, que es una tontería. Tenés una persona que le gustan mucho los perros, hubo campañas en Estados Unidos para decir que Hillary Clinton quería matar a todos los perros. Esto no es broma, ¿no? Bueno, ¿a quién se le dirigían esa publicidad? A aquellos que eran hiperamantes de los perros. Bueno, no significa perder la eticidad en el combate político, simplemente entender cómo funciona y ver qué se puede hacer en relación a eso. 5. La emergencia de China como jugador global, que efectivamente está en el mismo juego articulado porque, para que ustedes tengan una idea, la totalidad de los iPhone en el mundo se producen en China. Y no estamos hablando de una empresa chiquitita, sino una de las 5 más grandes del mundo. No hay un iPhone que no se haga en China, se hace efectivamente en China. Entonces, tenemos un tema con China que, a diferencia de Estados Unidos, y esto es el diferenciar por ahora, primero que tiene una historia imperial, como la tiene Rusia, como la tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que China no te pide un mecanismo de gobierno, un orden político determinada a la hora de financiarte 2 centrales atómicas acá en el sur. Y eso es un diferencial que me parece que debe ser tenido en cuenta en América Latina para pensar. 6. La crisis de integración europea modelada sobre la base de los acuerdos. Bueno, el tema del Brexit, etcétera, etcétera, no es solamente un tema de algunas nacionalidades o catalanas, etcétera, etcétera, o ahora también de Italia, que empiezan a querer desmembrar el euro, sino la expresión, obviamente, del fracaso de una unidad continental basada en la lógica financiera y no de los pueblos, digamos. El objetivo era básicamente tratar que las empresas europeas pudiesen competir con Estados Unidos y que en todo caso en ese proceso azarosamente pudieran equilibrarse las economías del sur mediterráneo con las del norte. No sucedió, fueron un fracaso y obviamente está en duda la posibilidad de la continuidad de esas experiencias. Digo pensando en nuestras ideas de América Latina de poder tener integraciones que efectivamente prioricen los poderes sociales y populares por sobre las integraciones de los que beneficien a las transnacionales. 7. El calentamiento global, el tema del medio ambiente es imprescindible. Estados Unidos se baja del Acuerdo de París, Bolsonaro dice que va a tirar abajo el Amazonas, etcétera, etcétera. Y esto no es un problema que nos atañe lejanamente, sino que efectivamente el calentamiento global o los problemas medioambientales que suceden en Brasil va a implicar inundaciones acá. Las hipótesis son que si se tira una tercera parte del Amazonas, nosotros vamos a estar inundados por el Río de la Plata, digamos. Hay temas en realidad que son supranacionales y en relación al medio ambiente que son relevantes. 8. La explosiva situación migratoria. El tema de las migraciones, si uno mira los informes, el último, el 2018 de la Organización Mundial de las Migraciones vienen subiendo en relación a la población mundial. Subieron casi un punto, el 3.3% con respecto a 2.8 hace 10 años atrás. Esto es una bestialidad. Uno dice, bueno, ¿qué expresa eso? Bueno, lo que expresa es un fenómeno que tiene que ver con, primero, las guerras. Obviamente las guerras generan desplazamiento, Siria, África, el Magreb destrozado por bombardeos e invasiones, etcétera, etcétera. 2, la tecnología. El hecho hoy que los africanos subsaharianos puedan a través de WhatsApp saber lo que sus parientes en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera, pueden acceder a laburos, permite obviamente comparar. Pero además hay un elemento clave que generalmente no se analiza, que las distancias de renta entre África y Europa
han crecido en los últimos... El neoliberalismo ha hecho que haya más distancia social entre África y Europa que lo que había antes en la época del Estado de Bienestar, incluso en épocas cuasi neocoloniales o coloniales. Con lo cual, las expulsiones, los medios de comunicación, las guerras sistemáticas y las hambrunas, etcétera, etcétera, lo estamos viendo en Centroamérica, donde 20.000, 15.000 hondureños y 5.000 salvadoreños, lo charlábamos hoy con Carlos Zanini, que está ahí atrás, impresionante, que es que venían los golpes militares en Centroamérica, destruyeron la posibilidad del desarrollo, y las transnacionales que se roban los recursos naturales impiden la posibilidad de obtener trabajo en esos lugares. Los mismos que hicieron estos ahora le cierran la puerta a aquellos, después de inundar con armas y con demanda de narcotráfico a esas zonas de tránsito para llegar a Estados Unidos. Es una... perfecto, 2 minutos, llego bien. Pero el tema de las migraciones es un problema grave, cuyos responsables obviamente son aquellos que no impiden el desarrollo de los países para que la gente no se tenga que ir. Porque la gente no se va porque quiere, sino que se va porque, como en el caso de Honduras, tiene una de las tasas de homicidios más grandes del planeta. Entonces se va de las maras, de las pandillas, que han sido formadas luego de los sistemáticos golpes, obviamente, producidos por Estados Unidos, el último, el del 2004, si no me equivoco, generando la expulsión creciente de habitantes. 9. La existencia de una estructuración política latinoamericana soberanista, antineoliberal, que sigue ofreciéndose como alternativa de integración regional al mundo, está presente y está latente. Más allá de las derrotas sistemáticas en Brasil, en el 2015 en Argentina, etcétera, etcétera, hay algo que ha quedado y que es superior a lo que había previo a los años 90 en América Latina. Esa argamasa es el trampolín posible para el desarrollo de modelos de integración a futuro que efectivamente estén articulados sobre otra lógica, sobre una lógica que impida que en el caso de que vuelvan estos sátrapas puedan ser desequilibradas institucionalmente fácilmente. Y eso es que tengan residual y que residan en la gente, que la gente tenga el poder y no básicamente los dueños de las empresas que se van y se quedan o se mudan en todo caso cuando quieran. 10. El nuevo ciclo de las emergencias de género. El tema del género no es nuevo. La revolución feminista tiene probablemente 400, 500 años, pero en los últimos 10 o 20 años en América Latina y en el mundo implica una nueva repregunta que estaba presente hoy incluso en la mesa inicial cuando había 5 compañeros y una sola compañera. Bueno, tenemos que obviamente dar respuesta consciente frente a eso. Acá por lo menos estamos más equilibrados, incluso estábamos 3 y 3, así que no podemos decir nada, bien por los paneles que armaron, bien la compañera. Pero bueno, es un tema que si realmente... Ahora, eso tiene que ver también con algo que ha sido muy trabajado y que Cristina hizo referencia el otro día, ¿no? Y que me parece clave, sobre todo para el movimiento popular. Es que algunas diferencias que puedan existir no pueden implicar nuestra desunión. Es decir, la unidad no es unicidad. La unidad implica unidad de las diferencias. Es poder de alguna manera privilegiar algunas disputas que se vienen para en todo caso poder resolver esas diferencias sin que esa diferencia, el neoliberalismo, ¿qué hace? Fragmenta en miles de diferencias y de esa manera impide la posibilidad de las construcciones de unidades populares. No importa cómo le llamemos, pueblo, eso lo podemos discutir después, etcétera, etcétera, antineoliberalismo. Lo que sí es tratar de entender que algunas diferencias las vamos a poder procesar mejor si vamos a tener, en todo caso, un equilibrio social y de equidad que nos permita de alguna manera enfrentarlo. 2 puntitos más y termino. El crecimiento del discurso xenofóbico, que tiene que ver con las migraciones y que tiene que ver con el neofascismo discursivo, que es obviamente coherente con las estructuras productivas en el mundo. Se necesita menos gente. Estados Unidos dejó entrar 40 millones de mexicanos en los últimos 60 años, en total.
digamos. Los necesitó, bajó con eso el precio del mercado de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, etcétera. Dijo basta, ahora cierra la frontera y es capaz de fusilar a los hondureños que están en la puerta. Para eso necesita un universo simbólico de justificación de esa persecución que va a hacer en la frontera. Y eso son delincuentes, son terroristas, etcétera, etcétera. Es un poco lo que decía la primera ponente. Y por último, la vacancia y necesidad de la construcción de un sentido común alternativo. Tenemos que, un poco, se hablaba hoy en la presentación, cómo se construyen subjetividades por fuera de la lógica, impuesta por el poder mediático, etcétera, etcétera, que te invita a ser ciudadanos consumidores, no participadores y no agarrados en la lógica del protagonismo diario de la política por fuera de las elecciones. Tenemos que construir poder popular, que en todo caso implica organizaciones sociales por fuera del Estado y no construidas desde el Estado, que permitan en todo caso dotarlas, darles un entramado y una fortaleza que ninguna policía, ningún ejército, ningún Estado pueda en todo caso avasallar con la facilidad que muchas veces hacen cuando el neoliberalismo llega al poder. Nada más, gracias.